Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén asistiendo a este curso. Mi nombre es Carlos Roche y vamos a estar hablando sobre Winning y el destete en la ventilación mecánica. Nosotros eh, analizamos o venimos analizando toda la situación desde el momento que el paciente ingresó al, a la, al ventilador mecánico hasta el momento que nosotros tenemos que llevar a lo que es el winning y lo que es el destete eh, de la ventilación mecánica, ¿sí? Winning o destete es el procedimiento por el cual nosotros eh, queremos que el paciente pase de una ventilación controlada a una ventilación espontánea, ¿sí? Entonces, la estrategia que utilicemos va a depender de la situación del paciente y de lo que tengamos de repente a mano. Pero el proceso o lo que nosotros buscamos cuando hablamos de winning o de destete es sacar al paciente de una modalidad controlada, pasar a una modalidad asistida y así sucesivamente hasta poder llegar al momento en que el paciente esté preparado para ser extubado del ventilador o desvinculado del ventilador mecánico. Entonces, nosotros debemos identificar cuáles son los pacientes que son capaces de respirar espontáneamente, ¿sí? Eh, Como primer punto para la identificación de los pacientes que son capaces de respirar espontáneamente, se debe considerar o debemos de conocer cuál fue el motivo que le llevó a la ventilación mecánica, ¿sí? Eh, una vez que se ha producido una resolución o mejoría de la causa, ¿sí? Entonces nosotros debemos saber qué fue lo que le llevó al paciente a estar conectado a ese ventilador mecánico y si ese motivo ya fue solucionado, ¿sí? Si fue una cirugía, obviamente ya se dan terapia porque la cirugía terminó. Si alguna medicación, si es la neumonía, si es qué fue lo que le llevó al ventilador mecánico y si ese mecanismo o si esa patología o si esa situación está resuelta o en camino a resolverse. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros va a ser el primer ítem que vamos a tener en cuenta para decidir si el paciente es capaz de respirar o no espontáneamente, ¿sí? Luego, una vez que nosotros tengamos ese primer ítem solucionado, ¿sí? Vamos a ver los siguientes parámetros, ¿sí? La relación PAFI mayor a 150, ¿sí? PAFI viene a ser la presión arterial sobre la cantidad de oxígeno que está recibiendo mi paciente, ¿sí? Esta relación en pacientes normales encontramos por arriba de 300, ¿sí? Si mi paciente está con una PAFI mayor a 150, yo puedo ya pensar en que mi paciente puede ser eh, destetado, ¿sí? Una saturación por arriba del 90% con una FIO menor al 40%, ¿sí? Ese es otro punto que debemos de tener en cuenta, cuántas FIO estamos necesitando para que ese paciente pueda saturar una saturación relativamente estable. Estabilidad hemodinámica, ¿sí? Que el paciente no esté con la, con la hemodinámica muy inestable. Hemoglobina mayor a 8 gramos por decilitro, ¿sí? Los valores normales van entre 8 a 10, más o menos, ¿sí? Pero siempre lo de la hemoglobina también eh, debemos evaluar paciente a paciente, porque los pacientes de EPOC manejan una hemoglobina basal mucho más alta, entonces es por eso que va a depender de la hemoglobina del paciente, pero en grandes rasgos, una hemoglobina mayor a 8, una temperatura menor a 38, porque mi paciente esté cursando por un proceso de fiebre, va a ser que necesite mayor aporte de oxígeno. Y este mayor aporte de oxígeno puede estar
va a ser una carga más para ese sistema respiratorio. Entonces, si eso no está resuelto, mi paciente puede no tolerar la prueba de respiración espontánea. Y un nivel de conciencia adecuado, ¿sí? Un nivel de conciencia adecuado como para que pueda proteger vía aérea. Esa debe ser la premisa, o sea, tiene que poder tener deglución y también tos, una tos eficiente como para poder eliminar secreciones. Entonces, si mi paciente cumple con todos estos requisitos, yo podría pasar a una prueba de respiración espontánea. Entonces, en la medición de los predictores de tolerancia a la respiración espontánea, ¿sí? Una vez que pasaron eso, voy al siguiente paso, que es, yo tengo que tener algún predictor que me diga si este paciente va a poder tolerar que esté extubado o no va a tolerar que esté extubado. Entonces, en la literatura se han descrito más de 60 predictores para evaluar la tolerancia a la prueba de respiración espontánea, la mayoría de las cuales muestra una incapacidad de predecir estos eventos, ¿sí? Hay muchos sistemas, pero ninguno te da una certeza al 100% de lo que estás buscando. Así que la idea es intentar tener la mayor cantidad de información posible para poder tomar la mejor decisión para el paciente, ¿sí? De los más utilizados, ¿sí? De los más utilizados dentro de la terapia intensiva tenemos tres, ¿sí? La presión inspiratoria máxima, la presión de oclusión de la vía aérea y el índice de respiración rápida y superficial de Young-Tobin, ¿sí? Esas son las tres que más se utilizan, entonces es lo que de repente hay mayor evidencia, ¿sí? Y vamos los tres, entonces, vamos a arrancar con la presión inspiratoria máxima, ¿sí? ¿Qué es? Es un esfuerzo inspiratorio e inspiratorio realizado desde la capacidad residual funcional, ¿sí? O sea, en una aspiración normal tiene que hacer una inspiración máxima. ¿Qué es lo que se hace? Se ocluye la vía aérea durante 20 o 25 segundos con una válvula unidireccional que le permite exhalar al paciente eh, pero no le permite inhalar, ¿sí? Entonces, cuando mi paciente aspira, no va a tener problemas. Cuando mi paciente intente inspirar, va a encontrar una resistencia, ¿sí? Esa resistencia no debe superar los 20 o 25 segundos, ya que va a ser una situación muy incómoda para el paciente. La presión adecuada sería de menos 20 centímetros de agua, ¿sí? Si mi paciente alcanza una presión de menos 20 centímetros de agua, es un indicador de que mi paciente tiene una buena fuerza y que posiblemente va a poder tolerar respirar de forma espontánea. Que tenga valores mayores a 20, ¿no? Equivale a un destete exitoso, como así también valores menores que la referencia no significan la no tolerancia, pero sí podría haber cierta debilidad muscular, como dije hace un rato. Es un parámetro, ¿sí? Que me va a ayudar a que yo pueda entender lo que está pasando con mi paciente, la situación en la que se encuentra mi paciente y qué yo puedo hacer. Entonces, eh, todos los parámetros me van a servir como guía. Yo tengo que juntar toda esa información y de ahí poder decidir si ese paciente va a tolerar o no va a tolerar la situación a la que yo le quiero llevar. Entonces, este es el, el- la válvula unidireccional, ¿sí? Y así es como se ve la, el medidor de la presión, ¿sí? Entonces, el índice de fuerza inspiratoria negativa, o NIF, ¿sí? O presión inspiratoria máxima. Eh,
el esfuerzo inspiratorio máximo del paciente tras una exhalación. El paciente exhala y ahí intenta tomar lo mayor que pueda. Se conoce también como presión inspiratoria máxima. Eh, el circuito, ¿cómo se mide? El circuito respiratorio se cierra tras una expiración extendida manual por el paciente. Es entonces cuando el ventilador mide el esfuerzo inspiratorio hecho por el paciente. El valor de NIF se mide como una presión relativa a la PIB, ¿sí? Eso sí, mi paciente está ventilado. ¿Cuál es su importancia? Indica la probabilidad de que el paciente pueda retirarse de la intubación satisfactoriamente. Otra vez, acá de vuelta habla de probabilidad. En ningún momento nos asegura que nosotros cumpliendo con ese parámetro vamos a poder eliminar, o sea, vamos a poder retirarle el tubo sin ningún inconveniente, pero son predictores, ¿sí? Entonces, valores por debajo, por arriba o más negativos de menos 30 centímetros de agua, el destete probablemente podría ser exitoso. Con valores por debajo o más positivos que 20 centímetros de agua, el destete probablemente no sería exitoso, ¿sí? Pero es solamente un parámetro más que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento que vamos a decidir si ese paciente va a ser extubado o no va a ser extubado. Luego tenemos, eh, habíamos dicho tres, ¿sí? La presión inspiratoria máxima es el primero, la presión de oclusión de la vía aérea es el segundo, ¿sí? Esta es la presión medida en los primeros 100 milisegundos de iniciarse el esfuerzo frente a una vía aérea ocluida, ¿sí? De vuelta, en realidad en el mismo momento se miden los dos, pero también es una oclusión de la inspiración del paciente, ¿sí? Pero en un tiempo más corto, que es de 100 milisegundos. En personas sanas suele ser menor a 2. Esta es una medida del impulso respiratorio central, ¿sí? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que mide? Esta es la respuesta neural del paciente, ¿sí? De vuelta, habíamos dicho que es una pausa en el ventilador. Si nosotros hacemos, vamos a tener una pausa inspiratoria, digo, una pausa expiratoria, ¿sí? Y el paciente va a intentar inspirar en ese momento. La presión inspiratoria máxima eh, también es este mismo procedimiento. El paciente eh, termina de expirar, ¿sí? Y cuando intenta inspirar, nosotros hacemos el cierre, ¿sí? Acá el paciente hizo un esfuerzo, pero respiró, ¿sí? Entonces la presión es positiva. Acá el paciente hace el esfuerzo, ¿sí? Pero eh, mi paciente hace el esfuerzo, pero como mi válvula no se abre, ese esfuerzo se vuelve más negativo. Entonces, acá es donde se mide la presión inspiratoria máxima, ¿sí? Y esto lo que me mide es el primer, los primeros 100 milisegundos, que en este paciente fue 3,8, ¿sí? Acá vemos, de vuelta, en otro paciente, lo mismo, el esfuerzo, pero acá el esfuerzo fue mucho más pequeño, ¿sí? Fue de 0,7, ¿sí? Entonces nosotros eh, nos sirve para tener una respuesta neural del paciente, el esfuerzo neural del paciente. ¿Qué significa esto? El valor es más menos 2, ¿sí? Debe estar cerca de ese valor. Un valor mucho más alto que este no significa que mi paciente tenga más fuerza, sino lo que va a significar es que mi paciente tiene una respuesta más exagerada en el esfuerzo inspiratorio. Entonces, ¿qué significa esto? Que mi paciente hace demasiado esfuerzo para inspirar y eso me puede llevar a suponer que mi paciente no va a poder tolerar esa cantidad de esfuerzo en el tiempo y por ende no tolerar eh, la respiración espontánea. Entonces, es un parámetro más que me va a decir si mi paciente puede o no tolerar la extubación, ¿sí?
Y luego tenemos un tercer ítem, que es el índice de respiración rápida y superficial o índice de Young-Tobin, ¿sí? Eh, Podemos en algunos ventiladores encontrar como IRRS, ¿sí? O Tobin, pero básicamente lo que hace esta ecuación es evalúa la frecuencia respiratoria y el BT que maneja mi paciente expresado en litros, ¿sí? Si mi Tobin se dispara por arriba de 105, significa que mi paciente o es un denominador, o es un predictor más de que posiblemente mi paciente no tolere el destete del ventilador. ¿Por qué? Porque al ser la frecuencia respiratoria sobre DBT, significa que mi paciente, si tiene eh, en la evaluación más de 105, significa que mi frecuencia respiratoria es muy alta y mi BT muy bajo, lo cual en el tiempo me puede decir que mi paciente ya está luego medio fatigado al hacer mi prueba de respiración espontánea y que si eso yo le dejo en el tiempo va a terminar fatigándose y va de vuelta a requerir ingresar al ventilador mecánico. Entonces, esa es la prueba de Young y Tobin, ¿sí? Una vez que yo tengo estos tres ítems ya eh, evaluados, ¿sí? Y yo creo que mi paciente, aparentemente los tres valores los tiene dentro de, de rangos normales, paso a la última prueba, ¿sí? Que es si la prueba de respiración espontánea, eh, precisamente, ¿verdad? La prueba de respiración espontánea, aproximadamente un 80% puede ser extubado tras un tiempo de observación durante el cual el paciente respira a través de un tubo T, ¿sí? Básicamente, la prueba de respiración espontánea es desconectarle al paciente del ventilador, poner una pieza en T y que respire de manera espontánea. Un punto importante es que se ha demostrado que el trabajo respiratorio es muy similar en pacientes intubados que utilizan tubo T, CPAP de 5 o presión soporte de 5 y que este trabajo es similar o superior una vez extubado. Entonces lo que nosotros estamos buscando es todavía o asemejar lo más posible a que el paciente esté respirando de forma espontánea, ¿sí? Todavía con la, con el tubo orotraqueal. Eso es lo que estamos buscando. Para que nosotros no corramos el riesgo de sacar ese tubo y que mi paciente no tolere, ¿sí? Por el riesgo que implica que mi paciente sea reintubado nuevamente. Entonces, yo tengo que evitar o tengo que disminuir al máximo ese riesgo de que mi paciente sea reintubado. Entonces, tengo que estar lo más seguro posible en el momento en que yo voy a decidir que ese paciente va a ser extubado. Y puedo utilizar cualquiera de estos tres sistemas, ¿sí? La prueba de tubo T, la prueba de CPAP con 5 centímetros de agua o la de presión soporte con 5 centímetros de agua. Todos estos trabajos, aparentemente, según los estudios, son de esfuerzo similar para el paciente. La duración, una vez que nosotros decidamos si nosotros vamos a poner a nuestro paciente en tubo T, si vamos a poner en presión de soporte o en CPAP, debemos de saber cuánto tiempo le vamos a dejar en esa prueba a nuestro paciente. Entonces, una vez que el método para la prueba de respiración espontánea haya sido elegido, hay que determinar cuánto tiempo o su duración, ¿sí? Tradicionalmente, la prueba de respiración espontánea se ha establecido de manera arbitraria en 2 horas, pero se ha observado que los enfermos fracasan en la prueba de respiración espontánea o que fracasan en la prueba de respiración espontánea empiezan a mostrar signos de intolerancia de forma precoz. De esta manera, un grupo de individuos vio que en 30 minutos
que 30 minutos era igual de efectivo que 2 horas de trabajo. Mm. Entonces, lo que yo hago con mi paciente es, en vez de estar o esperar 2 horas de que mi paciente esté respirando con el tubo, ¿sí? Reduzco ese tiempo en 30 minutos, ¿sí? Entonces, en 30 minutos yo ya me doy cuenta o debo de tener eh, el ojo clínico como para decidir si mi paciente va a tolerar la extubación o no va a tolerar la extubación, o si tiene algún signo de cansancio. Yo ya decidí en qué va a estar, ya decido el tiempo y entonces me empiezo a fijar en los parámetros o en qué voy a evaluar. Entonces, durante la prueba de respiración espontánea, se debe llevar a cabo una evaluación continua de los criterios de tolerancia con dos objetivos, ¿sí? Yo voy a estar frente a mi paciente esos 30 minutos, ¿sí? Y tengo principalmente dos objetivos. En primer lugar, evitar la fatiga de los músculos respiratorios, porque sea que tolere o no mi paciente, yo no le puedo hacer fatigar a esos músculos respiratorios. ¿Por qué? Porque en el caso de que tolere mi paciente, estoy gastando músculos, ¿verdad? Para que esté respirando a través de un tubo en vez de ya sacarle ese tubo urotraqueal. Y en segundo lugar, eh, lo que tengo que hacer es estimar la posibilidad de que este paciente sea extubado. Entonces, esas dos cosas, ¿verdad? Porque si tolera al paciente, no le debería ya dejar ventilado, ¿verdad? No le debería dejar con el tubo. Y si no tolera al paciente, no le tengo que llevar a la fatiga. ¿Por qué? Porque si mi paciente llega a la fatiga, eso va a significar que mi paciente, para la próxima prueba de respiración espontánea, yo tengo que dejar que recupere y va a tardar más tiempo en recuperar ese esfuerzo al que yo le sometí si no estoy atento a los signos que me esté dando el paciente. Entonces yo tengo que entender rápido si mi paciente se está fatigando, volver a conectar al ventilador y evaluar cuál fue el motivo que le llevó a ese fracaso, ¿sí? Entonces, los criterios para el destete. Una vez que yo le puse en tu bote, ¿verdad? O en la prueba de respiración espontánea que yo seleccioné, mi paciente debe mantener una saturación por arriba de 90 con una FIO menor al 50%, ¿sí? Siempre es dar la menor FIO que yo pueda para mantener esa saturación por arriba de 90%. Una frecuencia respiratoria menor a 35 por minuto, por lo que ya sabemos, ¿verdad? Si mi paciente tiene una frecuencia mayor a 35 minutos para sostener una ventilación que le ayude a estar respirando solo, es hay muchas posibilidades de que ese paciente se fatigue. Y si ese paciente se fatiga, voy a tardar más tiempo en volver a tener una prueba de respiración espontánea y si le extubo va a ser de vuelta reintubado. Una frecuencia cardíaca por debajo de 140 o 20% del basal, ¿sí? Eh, Obviamente por debajo de 140, pero si mi paciente arrancó con una frecuencia de 60, 140 es más del doble de su frecuencia que estaba teniendo y yo voy a estar llegando al borde del agotamiento en ese paciente. Entonces yo tengo que identificar, ¿sí?, la situación del paciente y decidir si mi paciente está llegando a la fatiga o no está llegando a la fatiga. Además de estos parámetros, me tengo que fijar si hay una ausencia de la utilización de los músculos accesorios, que también es un parámetro para evaluar si se está o no fatigando, diaforesis y agitación. Obviamente, si yo estoy viendo que mi paciente está en esta situación y van 5 minutos de mi prueba de ventilación espontánea, yo tengo que suspender la prueba y evaluar qué es lo que le llevó a que mi paciente esté en esta situación. Los pacientes que no presentan signos de intolerancia durante la prueba de respiración espontánea estarían preparados para lo siguiente, que sería la extubación. Por su parte, los que presentan algún tipo de intolerancia, además de la reconexión a la ventilación mecánica, se debe evaluar el motivo de fracaso de la prueba de respiración espontánea. Esa parte es clave, ¿sí? Saber por qué falló mi paciente, porque si yo no encuentro el motivo por el cual falló mi paciente, yo no voy a poder destetarle nunca del ventilador. ¿Por qué? Porque supongamos que sea una sobrecarga. Si ese paciente no mejora ese balance hídrico, lo que va a hacer es que siempre que yo le meta en la prueba de respiración espontánea, el paciente se va a agotar.
Entonces, si yo no soluciono el problema de base, nunca voy a poder sacar a ese paciente del ventilador mecánico. Y como habíamos dicho, ¿sí? Más tiempo de ventilación mecánica es siempre en contra del paciente. Fracaso de la prueba de respiración espontánea. En los últimos años, los motivos de fracaso de la prueba de respiración espontánea que más interés han adquirido son la función ventricular izquierda y la disfunción diafragmática. Un componente de la denominada debilidad muscular adquirida en la UTI. ¿Qué es la disfunción ventricular izquierda? El paso de la ventilación con presión positiva a la respiración espontánea produce un aumento de las presiones del llenado ventricular, por lo que puede precipitar la aparición de un edema agudo de pulmón, ¿sí? Como habíamos dicho en una de las primeras clases, lo que hacía la ventilación positiva sobre el corazón y también sobre el flujo de sangre que llega al corazón. Entonces, cuando nosotros quitamos esta presión positiva, lo que hacemos es que llegue más sangre al corazón. Y si nosotros tenemos una disfunción ventricular izquierda, lo que va a hacer es que ese pulmón, que ese corazón no pueda manejar la cantidad de sangre, que va a hacer que aumente las presiones dentro del pulmón, lo que nos puede llevar a un edema agudo de pulmón. Cada vez existe más evidencia para considerar que la ecografía transtorácica debe utilizarse a fin de poder detectar el origen cardíaco como fracaso de la prueba de respiración espontánea. Y como dije hace rato, tenemos que identificar nosotros cuál es el motivo por el cual mi paciente no está tolerando la ventilación espontánea, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hacer algo. Si no, mi paciente va a estar siempre estancado en esa situación y no va a avanzar. Y la disfunción diafragmática, ¿sí? La ventilación prolongada podría ser causa de lo que se ha denominado como disfunción diafragmática inducida por el ventilador. Los pacientes con esta disfunción tardaron más en salir del ventilador. Esta disfunción puede ser una manifestación más de la denominada debilidad adquirida en la UCI, ¿sí? Por el mismo motivo que habíamos hablado hace rato de la sedación, ¿verdad? El paciente y de las asincronías también. El paciente de ventilador mecánico es mucho más fácil ventilar si el paciente está completamente sedado. ¿Cuál es el problema? Que nosotros dejamos de activar ese diafragma, ¿sí? Ese diafragma es el músculo principal para la respiración. Si mi músculo principal para la ventilación, si mi paciente tiene una debilidad de ese músculo, va a tardar mucho más tiempo en salir del ventilador mecánico. Entonces, por eso es que utilizamos las estrategias para que mi paciente pase lo más rápido que se pueda, una ventilación espontánea, lo más rápido que se pueda a la disminución de la sedación y lo más rápido que se pueda a salir del ventilador mecánico, ¿sí? La retirada de la ventilación mecánica en enfermos con destete difícil, ¿sí? La mayor parte de los pacientes van a tolerar esa prueba de respiración espontánea, ¿sí? Y van a poder ser extubados. Solamente cerca del 20%, de entre el 20 y el 30%, son los pacientes que se convierten en destete difícil. ¿Cuáles son los destetes difíciles? Los que no pasan la prueba de ventilación espontánea, ¿sí? Y entonces acá tenemos varios sistemas que podrían ayudarnos a que ese paciente vaya tolerando cada vez un poco más en la ventilación espontánea. Entonces, ¿qué métodos de destete tenemos para este tipo de pacientes? Tubo T en periodos intermitentes y progresivamente prolongados, ¿sí? Habíamos dicho que el tubo T era 30 minutos y decidíamos nosotros si el paciente toleraba o no, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si mi paciente a los 20 minutos se cansaba? Se le vuelvo a conectar al ventilador, ¿sí? Y si yo detecto que de repente mi paciente está desadaptado por falta de fuerza, ¿sí? Lo que podría hacer es yo ponerle a mi paciente en tubo T, pero por periodos más cortos. En vez de llegar a los 30, le pongo en 15 minutos, ¿sí? Si yo veo que mi paciente todavía no se agota o no se agota, no presenta signos de agotamiento en esos 15 minutos, le conecto al ventilador de vuelta, ¿sí?
Después, al día siguiente, veo si me va a tolerar un poquito más, ¿sí? Y así sucesivamente hasta poder progresar o prolongar ese tiempo de tubo T para de alguna manera ir entrenando a ese paciente para que, eh, para que mi paciente sea después pueda extubarle, ¿verdad? Presión positiva en la vía aérea, ¿sí? También le puedo poner en modalidad de, de CPAP, ¿sí? Y que mi paciente intente ventilar ahí con presiones más altas, porque hemos dicho que 5 es lo que necesitábamos para CPAP de 5, que sería una similar a prueba tubo-T. Entonces lo que yo hago es elevar un poquito ese parámetro, ¿sí? En vez de ponerle 5, le pongo en 7, le pongo en 8 y le dejo respirar ahí mi paciente de forma activa, ¿sí? Lo que yo estoy buscando es entrenar a ese paciente para que yo le pueda después sacar el ventilador, ¿verdad? Otra modalidad que puedo usar es la presión de soporte, ¿sí? Habíamos dicho que también que la presión de soporte debería ser de 7 o de 5, de entre 5 y 7, ¿sí? Para que sea semejante a tu bote. Lo que yo puedo hacer con ese paciente de forma intermitente y progresivamente ir prolongando ese tiempo de presión de soporte un poco más alto. En vez de ponerle en 7, le pongo en 14, ¿sí? Y veo qué tal qué tal se maneja en ese soporte. Si mi paciente tiene una frecuencia respiratoria normal, con un BT normal, al día siguiente puedo pensar y bajarle 2 centímetros más y ponerle en 12 y ver cómo responde, ¿sí? Y así progresiva y sucesivamente ir progresando en este intento de que mi paciente vaya ganando un poco de fuerza y poder extubar, ¿sí? Y la ventilación no invasiva, ¿sí? En el caso de que, de que mi paciente sea un paciente de riesgo, ¿sí? Y decidamos extubar, podemos directamente en estos pacientes extubar y poner en una ventilación no invasiva. ¿Cuál sería la ventaja? La ventaja sería que mi paciente tendría liberado por momentos lo que es la boca. Entonces, eso puede facilitar la comunicación, la adaptación del paciente, que pueda ayudar a que ese paciente pueda salir más rápido de ese ventilador mecánico, ¿sí? Y luego, también para nombrar, tenemos lo que es el destete automático con sistema de circuito cerrado que habíamos hablado en los modos ventilatorios, ¿verdad? Que existe este, esta modalidad de destete programado. Se llama ventilación minuto mandatoria. En esta modalidad se programa un volumen y una frecuencia. De esa manera tiene una ventilación minuto que el ventilador debe alcanzar con una presión de soporte programada previamente, ¿sí? Entonces, lo que hace el ventilador es ir evaluando el paciente cada tanto y ir viendo si el paciente con esa presión de soporte alcanza la ventilación objetivo. Entonces, de a poco le va bajando de forma automática la presión de soporte hasta llegar a 7 o 5 de presión de soporte y ahí hacer la prueba de ventilación espontánea. Si el paciente tolera o no tolera, la máquina nos va a ir diciendo y intenta que el destete sea más controlado y más progresivo. Está la ventilación adaptativa de soporte, que se trata de un modo asistido, controlado por presión, con un sistema automático de regulación de los parámetros ventilatorios. En respuesta al cambio de la mecánica del sistema respiratorio y el patrón de respiración espontánea. Se introducen los datos como son el peso del paciente, porcentaje de ventilación minuto, la PIMAX, y él va modificando esos parámetros a medida que se va llegando al objetivo. De esta manera va reduciendo el soporte hasta llegar a 8 de presión de soporte y de esta manera poder desconectar al paciente del ventilador mecánico. La extubación programada. Ahora, nuestro paciente pasó todo lo que es la prueba de la respiración espontánea, ¿sí? Pasó en los 30 minutos, no
no tiene una frecuencia respiratoria aumentada, su fío se mantiene, no tiene signos de cansancio. Entonces es el momento en que, en que debemos decidir si es necesario que mantenga la intubación endotraqueal o puede ser extubado con garantía de no necesitar una reintubación, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos evaluar? Debemos evaluar el mecanismo de protección de vías aéreas, ¿sí? Si el paciente tiene la capacidad de toser, cuánto es el volumen, ¿sí? El volumen que maneja el paciente, ¿sí? Y la característica de las secreciones. Entonces, mecanismo de protección de vía aérea va a ser la capacidad de toser, ¿sí? Si mi paciente puede o no toser primeramente. Segundo, cuánto es el volumen de las secreciones que tiene el paciente. Si tiene mucho volumen, mucha cantidad de secreciones o poca cantidad de secreciones, eso va muy de la mano con la cantidad su capacidad de toser que tenga el paciente. Y la característica de la secreción también va a ir mucho de la mano, si la característica es purulenta, si la característica es sanguinolenta, si es blanquecina, eso va a depender para que yo tome una decisión, ¿sí? También el pico flujo torcido puede ser un parámetro interesante para ver la fuerza de tos que tiene este paciente para yo decidir si mi paciente va a poder proteger vía aérea o no, ¿sí? Y la prueba de fuga. ¿Qué es la prueba de fuga? La prueba de fuga es, se desinfla el CAF, ¿sí? Y se evalúa que haya una permeabilidad alrededor del túbulo traqueal, ¿sí? Si yo desinflo el CAF y mi paciente no se escucha o no, no se verifica que haya fuga, eh, el paciente no debería ser extubado hasta poder ver qué es lo que está pasando ahí. Puede ser algún granuloma, puede ser alguna inflamación, ¿sí? Que está contenida por nuestro tubo traqueal. Nosotros, al retirar ese tubo traqueal, podemos hacer que ese edema tome su estado normal y que eso haga que se bloquee nuestra vía aérea o selle nuestra vía aérea y nuestro paciente se va a ahogar. Entonces, debemos de prestar mucha atención si vamos a decidir, cuando vamos a decidir y hacer esta prueba, ¿sí? Fracasos en la extubación puede ir entre 8 y 24%. En general se considera fracaso la reintubación, un fracaso de la extubación, una reintubación dentro de las 48 horas, ¿sí? Si mi paciente pasó 24 horas y le tuvieron que reintubar nuevamente, es considerado un fracaso de la extubación. Entonces, luego de analizar todas las situaciones, la desconexión es un procedimiento habitual en la terapia. El proceso se inicia con la identificación diaria de estos pacientes. Para la actuación hay que considerar factores como el estado neurológico, la capacidad de toser, la cantidad de secreciones, el patrón ventilatorio y el balance hídrico, ¿sí? Y la ventilación no invasiva puede ser un coayudante para evitar la reintubación, ¿sí? Puede ser un soporte que haga que el paciente eh, tolere un poquito más de tiempo y de esa manera poder evitar reintubar al paciente, porque como dijimos, la reintubación del paciente aumenta la mortalidad un 10%, además de todos los efectos contrarios que tiene eh, el volver a sedar al paciente, el volver a pasar por el por todo lo que es el proceso para la intubación, ¿sí? Y los riesgos que tiene, ¿verdad? Porque el paciente, una vez que es extubado, pueden tener dificultad para la intubación, puede haber paro por hipoxemia, eh, puede haber un paro por la droga que esté recibiendo, entonces siempre es un riesgo la reintubación de un paciente. Es por eso que nosotros debemos estar lo más seguros posibles en el momento que vamos a decidir esa extubación para que esto sea con éxito. Muchas gracias.